Ah, ok. Tengan la pluma, la gente. ¿Dónde estás? Total que les digo que estaba pensando en el tema de los hoteles, ya les había dicho, los hoteles SIDAS, ya saben a qué me refiero, FEMI, NI, SIDAS, o sea, no está completa la palabra, ¿no? Y con una invitada que tuve en la nueva temporada de Historias Embrujadas, comenté sobre el caso. Yo quedé en mandarte una historia, pero me enfermó o pasó algo. No te puedo mandar la historia en cuanto tengas tiempo, no te preocupes. No te preocupes, Eli, en cuanto tengas tiempo y se pueda. Entonces, tuve la oportunidad de con esta invitada platicar acerca de nuestra visita en uno de los hoteles más... o sea, no... Está catalogado por periodistas, Ojo. Catalogado por periodistas y una de las orientaciones está muy chida por parte de nuestro queridísimo amigo Teposteco, que está catalogado como esos hoteles que tienen muchos índices de desvividas, ¿no? Sobre todo en las féminas. Hay una estadística, híjole, eso ya los periodistas saben cómo sacarlo. Yo la verdad es que no, yo me pude ir directamente al INEGI, cosas así, pero los periodistas se la saben más, o sea, esos güeyes se la saben sacar la información de donde, hasta debajo de las piedras, güey. Entonces, hay una métrica que va guiada en el tema de qué tantos desvivicidios hay en qué tantos hoteles y de qué zonas. Y de esa estadística se derivan diferentes métricas con diferentes estadísticas. Déjenme, porque me estaba queriendo como estornudar, pero no. De qué tantas estadísticas son de la comunidad LGTBQ y más, chicas trans, si son de la comunidad LGTBQ y más, si son homosexuales y así, si son, y así va como en clasificatoria de otros, pues sí, de preferencias, ¿no? Y está el de féminas. Entonces yo me centré en el de féminas, ¿no? Y me centré en buscar uno de los hoteles, por lo menos el que está como más indicado, o el que está, ¿cómo les explico? El que está más, el que tiene más, porque sí está muy cañón que tenga, por ejemplo, que haya 3 o 4 casos en una semana, y dices, no mames. Ah, ok. Tengan la pluma, la gente. ¿Dónde estás? Uno es el desvivicidio, que es justamente los que se autohacen fantasmas, y otro es el desvivido. Entonces nosotros nos centramos en la métrica de los desvividas, del hotel de más desvividas, en féminas. Para una obra literaria en la que estoy trabajando, dice, ¿dónde puedo encontrar más información sobre Tlahuelpuchis? Valeria, tienes que tener un montón de fuentes, ¿eh? No solamente es, ojo, el internet nada más te va, incluso te puede desorientar. Tienes que buscar las fuentes y pues yo te diría, pues no solamente es la fuente de internet, ¿no? Tienes que ir a las bibliotecas, aunque no lo creas. Tendrías que ir a buscar antropólogos también, porque es un tema
muy, muy intenso, ¿eh? No es cualquier cosa. Yo he colaborado con algunas tesis de algunas personas que me han escrito que me solicitan una entrevista, pues les doy como un conocimiento que yo tengo ya digerido por mí. No, y ojo, yo ahorita sí no me puedo aventar. El compromiso me refiero a que yo lo he ayudado a 6 estudiantes atrás a realizar su tesis acerca de justamente el tema de la chamanería tradicional, el tema acerca de pues sí, las que son consideradas como brujas, no como tlahuelpuchis como tal, porque el tlahuelpuchi, el concepto es de Tlaxcala, propiamente es de allá, ¿eh? Y en ese sentido lo que te podría ayudar en un momento dado es que si te vayas por la directriz antropológica, un tanto arqueológica prehispánica, un tanto, pero sí es más antropológica, totalmente. Y sí tienes que meterte a las bibliotecas, ¿eh? O sea, digo, para hacerlo bien y para que justamente tus maestros no te digan, güey, o sea, como que te aventaste un blogcito de internet, aguas, porque sí se los regresan. Bueno, ahí está el dato. Entonces les digo que me concentré más en el tema de los hoteles con más estadísticas lamentables de desvividas féminas. Yo me centré en las féminas, tanto en el ámbito social, es decir, bueno, todas son en el ámbito social, perdón, rectifico, tanto en el ámbito de trabajos u oficios, como lo que son el oficio más antiguo del mundo, ¿no? Como incluso, que es sorprendente, o sea, porque si en el ámbito del oficio más antiguo del mundo se saben cuidar muchísimo más, que entran más, fíjense, híjole, está pero feo ese asunto. En el asunto, perdón, en el ámbito de lo particular, es decir, de lamentablemente chavas que se van con el novio, ¿no? Y que y pues ya no salen de ahí. Se van con el amante, se van con o sea, sí es como más el rollo pasional, esa es la palabra. Digo, lamentable, porque esa clasificatoria sí está determinada en el concepto criminal, ¿eh? Por pasional todavía está, es absurdo, que creo que ya con estas nuevas leyes lo van a cambiar, porque deberían de cambiar, porque en lo que es la clasificación de lo pasional, puede converger tanto lo matrimonial como fuera del matrimonio y toda sarta de tonterías que de verdad justificaban siempre porque eran los antiguos, los imbéciles jueces de la antigüedad. Yo digo, pues, son antiguos, güey, porque no sabían como todo el contexto de la desvivida y sin embargo creían que, por ejemplo, si era una señora, una chica que estaba casada y que fuera del matrimonio la habían encontrado lamentablemente en un hotel, todo lo remitían fue un rollo pasional. Y la justificante era como pasional todo el asunto y decías, hijos de su Pink Floyd huevones, güey, pero pues gracias, ya los cambiaron, ¿no? Afortunadamente, gracias, esperemos que los cambien para bien, güey, y que para eso tienen que cambiar también las leyes, ¿no? Pero antes era eso, ¿eh? O sea, las justificaban de esa manera. Porque llegamos a un momento a nosotros empezar a escarbar y decirle, bueno, a ver, entiendo mucho el contexto de que la clasificatoria de los crímenes per se podría derivarse en cómo fueron los hechos, para qué fueron los hechos y en qué fue la contundencia de la desvivida, ¿no? O sea, si te pones a analizar por parte de los peritos, que en ese entonces eran peritos del año del caldo, y muchos de los peritos pues no tenían ni la primaria, güey, y eran peritos, ¿no? Y esos peritos pues te decían, es que mira, yo creo que pues así como quedó el cuerpo, así como, así. Yo creo que es así, fue por odio. Yo me los imagino así esos güeyes, ¿eh? Porque una vez que a mí me tocó, hace como 20 años, ir a levantar una denuncia, el Judas, que en aquel entonces no son los ministeriales de ahora, ¿eh? Sí ha cambiado, ¿no? Debo decirlo, que les cueste, sí ha cambiado. Pero los ministeriales de antes, del copetes para atrás, güey,
puro pinche güey que decías, no, este güey está más criminal que los que me asaltaron, güey. A mí me llegó a tocar ver el cabrón que una vez fui a levantar una denuncia por un robo que nos hicieron en un carro. Y el güey que se me sentó literalmente de frente dije, no mames, güey, sí. Ya no traigo dinero, güey, me acaban de atracar, ¿no? Y así como se sentó y así como se veía, así hablaba el hijo de la chingada. ¿No será que te lo robaste tú mismo? Así, ¿eh? No es cotorreo, ¿eh? ¿No será que tú, como eres el novio de la... eres el novio, a mí se me hace que tú como novio te lo robaste, tú robaste el carro. Digo, sí, güey, lo traigo aquí en mi bolsa, güey, ¿quieres verlo? Uy, qué chistosito. Le digo, oh, pues qué idiotita, güey, no mames. Yo sí les decía, no me vale madre. Literalmente así eran, ¿eh? Antes eran así. Hoy los ministeriales, yo he visto y conozco varios ministeriales de carrera, que van por las fiscalías. O sea, ya no están metiendo güeyes como antes lo veías, que eran puros judas, puro pinche criminal que se lo creyeron mucho en las películas de Estados Unidos. Gracias, gringos. En Estados Unidos te venden la idea absurda y estúpida que un criminal puede reformarse atrapando otros criminales. Es neta, así te vendían la película antes. Un criminal que lo agarraron, que no sé qué, que bla, 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 lo enjuiciaron y lo van a meter al bote, de repente dicen, no, tú puedes pertenecer a la corporación, y de la nada se hacen dentro de la corporación policial. Eso es en las películas de Schwarzenegger y toda esa bola de güeyes. Pero es ficción, güey. Bueno, en aquellos entonces, hace 20 años, se la creían. Se la creían, güey. Y lo peor del caso es que al momento que se la creyeran, lo peor del caso es que aquí en México lo abocaban, güey. Te agarraban uno de estos simios y creían que ese güey, como estaba en el rollo en el ambiente criminal, creían que ese güey podía atrapar a otros criminales, güey. Pues no, se dieron cuenta que se coludían, ¿no? Pero bueno. Entonces yo leyendo algunas notas de los que afortunadamente me hicieron llegar, ¿no? Dice, es como decir que un psicópata puede atrapar a otro psicópata, pero tienes que confiar en él. Algo así, está muy bien orientado tu comentario, ¿vale? Algo así. Pero esos güeyes pensaban que se santificaban con el hecho de decir, no, güey, eres cop. O sea, sí, te agarramos con las manos en la masa, güey, pero ya eres policía, güey. Y estúpidamente el güey que estaba en aquel entonces de jefe de policía, que antes del sexenio pasado, con todo respeto, del sexenio pasado para atrás, puro pinche güey que no dabas 2 pesos por ellos. Puro malandro, cabrón. Puro güey que no sabía ni de seguridad pública ni nada, cabrón. Y pues obviamente decías, pues claro, estos güeyes metían a toda la pinche verdad. Y perdón que lo diga, pero es que yo me encontré con esa investigación que les hice. Cuando empiezas a leer, güey, se los juro, cuando lees, porque todo es estenográfico. Es decir, el mismo güey que te toma la lectura de la denuncia, cuando la gente va y denuncia que hay una persona que está extraviada y demás, pues si le tocó el Judas Price de hace 18 años atrás, si le tocó ese güey, pues ya se imaginarán. Dice que cómo venía vestida, así literalmente, y dice que cómo la encontraron. Ay, ¿por qué salió vestida así? Así me lo imagino, porque la que no, y esa es la chinga, la verdad. Como investigadores, esa es la chinga. Cuando te ponen esas actas y esas averiguaciones y lo que sea, pues te ponen la estenográfica que supuestamente hizo el güey que en su cerebro de simio, máquina de escribir, güey, ¿no? Porque ni computadora podía manipular el angelito. Y así lo puedo escribir, güey. Entonces, el güey te escribe, no, pues iba vestida de falda, posiblemente es pasional porque está provocando, o sea, literalmente así. Y varias que de verdad que eso sí lo voy a dejar para Crónicas Sobrenaturales Podcast, porque la verdad que sí, también es
es de miedo que en ese entonces había eso, ¿no? Mi queridísimo Torreblanca, un saludo, hermanito. Saludos hasta donde estés, hermanito. Abrazos. Entonces, en ese tenor, cuando yo estaba bien, estábamos, fíjense, o sea, es que eso es lo impresionante, ¿no? Sobre todo impresionante y feo. Que abres un expediente de aquellos que quedaron. Por eso nosotros fuimos específicamente a un hotel específico. No fuimos creo que aquí hay, no, güey, güey, aquí se ve muy cool, no. Hay hoteles específicos. Y eso es algo que me da mucha curiosidad porque dices, o sea, sí salen las prensa, o sea, si tú buscas en los periódicos los policiales, usualmente es la prensa y en algún momento suplementos de esta índole, salen las noticias donde en el hotel tal, de no sé qué tan, de la avenida tal, o hay veces que respetan entre comillas el nombre, no entiendo por qué, pero lo respetan y ponen la dirección. Entonces cuando tú vas a esa dirección, por eso los periodistas de investigación, cual merecen todo mi respeto y toda mi admiración, y tengo grandes amigos que son periodistas de investigación, pues dan con los lugares, gracias Medusa, ¿no? Entonces, y esos lugares te das cuenta que en evidencia, pues en la dirección te da el hotel, el Coral. No estoy diciendo que sea ese, pero estoy mencionando un nombre. El hotel El Arbolito, güey. ¿No? Y según ya cuando buscas esa averiguación, cuando vas directamente al acta, entonces te encuentras, sí, claro, la habitación tal, el no sé qué tal, el modus operandi. Y es donde tú encuentras toda esa información, gracias la Medusa. Y es cuando das con esos conceptos, ¿no? Entonces, no me voy solamente a la estadística del INEGI, no me voy solamente a la estadística policial. Me queda claro que de 20 años, yo busqué, ojo, desde los 15 años para acá, perdónenme ustedes, de 15 años para acá. Y das con estos contextos y das con esos, y de repente haces una métrica tú mismo, ¿no? No necesitas tener la métrica policial, ni siquiera la métrica del periodismo, ¿no? Tú mismo lo haces. Investigación al final del día, ¿no? Entonces empiezas a buscar y dices, perfecto. De la colindancia de estos que están en la Ciudad de México, muchos que están en Tlalpan, otros que están en Zaragoza y otros que están por Tacubaya, pues bueno, de estas tres zonas que ya dije, ya lancé ese punto, estos bullet points. De esos tres, ya entonces eliges cuáles son como más constantes. Lo que me dio mucha curiosidad es por qué no están cerrados. O sea, ¿por qué no cierran? ¿No? O sea, ¿por qué no, güey? Aquí está, pues ciérralo, güey. O sea, ¿por qué? Pues porque pareciera que el modus operandi y de una sola persona no, ojo, porque también hay otra estadística que se abre más al nivel policial donde ya no tienes acceso, donde sí, por mucho que tengas contactos ya no te dan acceso, porque hay otras líneas de investigación que son más en el ámbito de organizaciones, ¿no? Entonces ahí sí ya no puedes hacer mucho. Yo me centré más en las supuestas pasionales, ¿no? Y en las supuestas pasionales, pues yo pensaría que estarían como más prolíferas la estadística de las organizaciones criminales, pero no. Las pasionales son las más. Y dices, no, ¿cómo crees, güey? O sea, te lo juro, se los juro. Y dice uno, güey, ¿en serio? Y ahí, pues, una buena retórica que luego tenemos con nuestros queridísimos amigos periodistas, pues ya me dice, pues es que esto está de hecho, ellos me dijeron, güey, abre el canal, o sea, estaría increíble. Y hay un montón de cosas que tengo, la verdad es que tengo la fortuna de tener estos grandes amigos, no solamente al que menciono que es al Tepos, sino también otros grandes amigos que me dijeron, güey, o sea, ábrelo, cabrón. Pues los que anden por ahí, güey, o los cereales o lo que sea, ¿no? Habrá cereales, incluso hay cereales que ni siquiera están identificados, ¿no? Ni siquiera están como
dentro del contexto de investigación, ¿no? Sin embargo, pues puede ser que le estés, como que lo ubiques al serial, cabrón, ¿no? Esa es la bronca, ¿no? Y me digo, no, pues no hay bronca, nada más hay que ver exactamente que... Esperemos que guste, güey. Principalmente esperemos que guste, ¿no? Que guste el concepto y que pues sí tengamos números, porque si no, pues también cómo lo hacemos, güey. Podemos hacer un montón de chamba, porque es mucha chamba. Y eso que estoy hablando de una estadística per se, ¿eh? De una sola estadística. No me centré en perfiles, porque no quería tener el sesgo de los perfiles. Me centré en el número de la habitación, el hotel y la zona. Hice un live desde ese hotel, no sé si se recuerdan, lo hice un live aquí en TikTok. Lástima que pues estos ojéis, gracias la Medusa, pues ya eliminaron las cargas de los lives, si no ya lo hubiera bajado. De haber sabido lo hubiera bajado ese en vivo, pero no se pudo bajar. Pues valió oro. Pero bueno, entonces nos centramos en no perfil, modus operandi, la habitación, el hotel y la zona. Y lo que encontramos está de escalofrío. Entonces, por eso yo hice los ejercicios yo mismo. O sea, yo me metí, me encerré y dije, a ver, evidentemente no te dicen ni el hotel, ni siquiera te dicen o sea, ni siquiera los medios impresos te lo dicen. Este hotel es uno de los... No. De hecho, uno de ellos, uno de mis amigos me dijo, si me das chance lo saco como reportaje. Yo, pues sácalo, güey. No, pues que te tengo que dar chance, al contrario, güey, sácalo, güey, hazlo público, güey. Porque pues no seas, o sea, como por qué sigue funcionando. Hasta hablé como norteño, cabrón. Pues sí decía, pues ¿por qué sigue funcionando esta madre? Debería estar cerrada, cabrón. O sea, porque a ver, no sabemos, eso es una especulación mía, pero no sabemos si un serial, un güey que sea serial, ya saben a qué me refiero, pues le guste el lugar, le guste la zona y su modus operandi sea por la zona, güey. Y entre menos le tengan cerrado esa zona, pues el güey va a seguir atacando esa zona, güey. Puede ser como más factible para que lo agarres, güey, pero en lo que lo agarras, no manches. En lo que lo agarras al güey, ya saben todos, 3 o más. Ahí está, ¿no? Entonces la verdad es que sí, no supe, o yo creo que están esperando a que salga, ¿no? Pero el nuevo episodio de Historias Embrujadas, donde tengo una invitada, donde hablamos acerca de justamente cosas de la Ciudad de México, salió este tema, que no se pueden perder, de la nueva temporada de Historias Embrujadas Podcast. Y justamente ahora sí dije, no, voy a editarlo, voy a ponerlo y todo el rollo. Más allá de encontrar, yo les voy a decir algo, más allá de encontrar fenómenos paranormales, el hecho de generarme la psicoemoción tan impresionante, ¿no? O sea, que las fibras te toca las fibras más sensibles de una psicoemoción que generó N cantidad de situaciones. Como se los dije en el en vivo en esa vez de ese hotel. Desolación, miedo, terror, sofocación, ¿no? Para mí como investigador paranormal, como les había dicho, nosotros nos centramos más en el hecho de las psicoemociones, en el hecho de la sensación psíquica. A mí como investigador paranormal me generó ese tipo de psicoemociones nada agradables. Y siendo que estábamos en el mismo lugar donde habían desvivido a N cantidad de mujeres, ¿no? Esas historias siempre se van a quedar ahí, y ese arraigamiento de ese espíritu, lamentablemente, de esa persona que está reiterando su ciclo de cómo quedó,
Imagínense esto, ¿no? Llevé elementos como la ouija, llevé elementos como el espejo negro, llevé un montón llevé todos los elementos, ustedes lo vieron en el en vivo, ¿no? Pero ahora sí lo tomo a relucir en este tema porque el día que salga el capítulo, de verdad les digo, no se lo pierdan porque va a salir ese material que se los prometí para reportajes inexplicables, pero ahora resultó ser que va a salir para Historias Embrujadas Podcast. La verdad es que de los lugares que les digo francamente y directamente me causaron casi una impresión un poco traumática, no solamente por el contexto de lo que leí de las averiguaciones, y ojo, no perfilé, es decir, no busqué el perfil de la fémina, busqué el modus operandi y el lugar y los hechos. Se acabó. Me fui directamente al contexto del peritaje, pero no leí de la persona, porque no quería involucrarme en la persona. Porque si tú haces eso en una investigación de psicoemoción, porque ya sabía que iba a ser un poco el contexto de la psicoemoción, no iba por el fantasma. Si hubieran manifestado 1 o 2 espíritus, bueno, pero no iba por eso. Iba por la psicoemoción. A la bitácora insólita, el diario de un investigador. Me encuentro en un lugar donde es clasificado como uno de los lugares más trágicos de la Ciudad de México. Debe de haber otros, me queda claro. Sin embargo, en este hay un cúmulo bastante alto de hechos trágicos. No puedo arrojar tantos detalles porque en donde me encuentro las paredes se escuchan. Y cuando hablo de las paredes escuchar es porque están muy delgadas las paredes. 1, 2, las ventanas dan hacia pasillos con habitaciones. 3, es de estos lugares que no son afamados por eso, ¿o sí? Y en algún punto de las averiguaciones llegan a ser todas las diligencias que tienen que hacer para poder levantar los testimoniales, hacer las investigaciones periciales. No sé si ya me están cachando la idea. Estoy hablando así de quedito porque evidentemente cuando yo llegué a este lugar no llegué a decirle: mira, soy Antonio Zamudio, dame chance de investigar la habitación más trágica de tu hotel, ¿no? Sino más bien: oye, quiero la habitación tal. Es la habitación 118. Y cuando yo llego y les digo: oye, ¿sabes qué? Estoy interesado en rentar tu habitación 118. Te ven solo, te ven con una mochila. Dicen: este güey, ¿qué va a hacer? Traje ciertos utensilios que podría utilizar y no, dependiendo de cómo se den las situaciones. Me queda claro que aquí van a estar súper al tiro porque más de una ocasión ha sucedido cosas trágicas. La habitación en la que me encuentro, hay 3 en específico. 2 feminicidios y 1 homicidio. Pero uno de estos 2 femi
muy fuerte, muy feo. Por demás, ya el contexto como tal es feo, pero la manera en cómo es terrible, que no puedo dar detalles aquí, porque en evidencia este es un canal de información, de aprendizaje del fenómeno paranormal. Hola, ¿qué tal? Como te iba diciendo. Ok. Llevando 1, 2, 3. Prueba de psicofonía para poder saber si es detectable algo en el entorno donde ocurrieron los hechos. Es decir, donde queda rayado el espacio-tiempo, el espíritu se coloca un micrófono para deducir, posiblemente con algo de psicofonía, o si obtenemos una voz negra, vamos a tratar de buscar que se manifieste lo que esté aquí. Entiticut medasium in spatio et tempore, cuius vesperis antifona invocatimus est. ¿Qué quieres? ¿Qué haces aquí? ¿Cuál es tu nombre?
Eso es psicofonía, ¿vale? Listo, chicos, pueden hacerlo uno cada uno o por equipos, como ustedes quieran. Aquí están las personas, ¿vale? La muerte como se hace la necromancia. Entonces, no iba por eso. Sin embargo, creo que sí se detectó algo así. Sin embargo, en este episodio de Historias Embrujadas no voy a revelar nada de eso. Sí lo comenté, pero no voy a revelar porque no quiero que se desvirtúe y que se centre en el contexto del fantasma. No. De la psicoemoción. No me quise mamar. De las víctimas. Que eso es lo peor. Porque ahí no se queda arraigado el perpetrador. Se queda arraigada la víctima. Porque es la que se queda arraigada en espacio-tiempo. Esa es la que desviven en ese lugar. El victimario se va. Y ojalá lo funen por otro lado y ojalá lo desvíen por otro lado, con todo respeto, pero sí. No encuentras otra emoción hacia esos animales. ¿No? Y perdón por la analogía de animal, pero pues no encuentras otra opción para esos engendros, ¿no? Esos enfermos mentales. Y justo nada más me centré en esa área, ¿no? En el área del modus operandi de los que son clasificados absurdamente, y luego, quién sabe si tú, los neandertales que tuvieron en ese momento, que eran Judas y que no tenían ni la primaria terminada, pues para ese neandertal resultó ser una clasificación pasional, ¿no? Posiblemente pudo haber sido otro contexto, ¿no? Pudo haber sido celos, ojo, ¿no? Me refiero a celos de la persona que la llevó, ¿no? No sabe si hubo una tercera persona, ¿no? Por ejemplo, hay casos que es por medio de objetos de fuego, ¿no? Otros que es asfixia, la mayor parte son asfixia. Y esos contextos que verdad que sí está neta, está para escalofrío, literalmente, ¿no? Entonces, tal vez para el asno que hizo la estenográfica, ¿no? Que hizo la estenográfica de la levantada de denuncia, ¿no? Pues el engendro ha de haber dicho, bueno, el asno que escribió la averiguación, pues en su cabecita, que no le llega para más, pues pudo haber dicho, no, pues sí, es que la madre estaba celoso, ¿no? Con el amante. Sí leí varios de esos, ¿eh? Y dices, no mames. Y luego de repente lo más curioso y lo más ridículo del asunto es que en aquellos entonces el Ministerio Público prácticamente le delegaban al mismo neandertal, güey, al mismo güey, cromañón, hacer esas denuncias, güey. O sea, güey, si ya pasa por Ministerio Público en sus manos y dice, güey, güey todo está formándolo por pasional, pues no te genera un ruido, yo digo, pregunto, no te genera un pinche ruido en tu cabeza como para decir, güey, ¿por qué güey todo pasional? Es que ese es el problema de tener ese tipo de gente que se dedica a la investigación. Hoy ya no, hoy es muy diferente. Hoy se los digo de cajón por conocimiento de causa y conocimiento de perfiles. Hoy ya traen carrera, hoy ya son, o sea, no todos, pero la gran mayoría de los que salieron ya para hacer, porque su carrera es fiscal, de los ministeriales que van sobre de una carrera fiscal, son güeyes estudiados. O sea, ya no son como esos ayeres, güey. Es más, ya los ponen a hacer ejercicio y entrenamientos y de todo tipo. Conozco un gran amigo que es vecino, que es un maestro, bueno, no es maestro, sí es un entrenador, es un coach de ministeriales en la Ciudad de México. Por eso les digo, por conocimiento de causa y por conocimiento de profesionales, ¿no? Y es un chavito, O sea, chavillo me refiero a, tengo 47 años, voy a tener como 30. Y ya es y yo sé perfectamente, no, creo que menos, creo que 27 años. Y el canijo anda entrenando en la fiscalía. Y no lo reciben si no tienen carrera, porque van sobre de una carrera ministerial
una carrera de fiscales, o sea, no es cualquier cosa, no es como aquel neandertal, cromañón, que yo creo que debe haber tenido un pedo en su cabeza, por eso también tienen que estar bien centrados, también les hacen exámenes mentales, güey. Porque si el otro neandertal todo lo clasificaba como pasional porque tal vez se enganchaba el güey, fíjense hasta qué grado debe tener como una base, más bien un profesionalismo, bueno, eso sí, pero una base mental, güey, o sea, que estén bien aterrizados estos güeyes, ¿no? Y eso también lo conocí por parte de nuestro caso de el poltergeist de la Narvarte, ¿no? Que era un entrenador de Krav Maga del CISEN, ¿no? De Seguridad Nacional. Bueno, llegaban hasta Seguridad Nacional los altos mandos donde estuvieran los realmente los estudiados. Sencillo, y en esta nueva les dijeron, a ver, pues va, güey, ¿hasta qué grado de preparación tienes? Va, tus exámenes de confianza, güey. Y si no los pasaban, sale, va, güey. Para la Guardia Nacional así fue. Y tenemos contacto con la Guardia Nacional también. Por eso les digo, a ver, o sea, no es de okis, güey. Entonces sí, perdónenme, yo luego me engancho porque al leerlos, al leer al zángano que hizo esa averiguación, pues que en 3 o 4 archivos de, no sé, güey, 2007 al 2009, en 3 o 4 archivos se parecen todos, incluso en la misma retórica de la clasificatoria del acto, güey, que es pasional. Y se los dije, mira, güey. Y si me decían, sí, güey, pues era nuestra policía, ¿no? Entonces dices, no mames. Y yo dije, este güey va a haber tenido problemas con su mujer, güey. Y se enganchaba, yo creo que se acordaba y pensaba, y era un misógino, güey, porque se acordaba. Y en vez de hacer una averiguación más profunda y con la persona que posiblemente era un testigo crucial, güey, ¿no? Lo dejaba ir o lo dejaba o no le escarbaba más en algunas cosas, ¿no? Había reiteraciones que le escribí, bueno, yo creo, me imagino, alguno que otro de los que en ese tiempo le dijeron, oiga, pero a ver, fíjese en esto, porque esto, y había como reiteraciones de escritos acerca de, pues no sé, que iba a verlo un tipo consecutivamente, hubo 2 o 3 pleitos y todas esas cosas, y el otro imbécil terminando diciendo, no, pues es que todo figura como una pasional. Y literalmente repetía el zángano infeliz. Hijos de su madre, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Pero bueno, no tiene la culpa ese cabrón, sino el quien lo puso ahí, ¿no? Repetía el mismo contexto y el concepto, ¿no? Y es cuando decías, ¿te cae? A ver, güey, pero no pasa por las manos de otro peritaje, güey. O hay no sé, hay un discernimiento del Ministerio Público, güey. También el Ministerio Público, muchos huevones, ¿eh? En esos entonces, huevonzazos, cabrón. O sea, también como que decían, pues listo, ¿no? O sea, ni siquiera una leída, cabrón. Porque luego de repente hay carpetas de este vuelo, ¿no? De hojas. Les llaman fojas o no sé qué. Están de este vuelo, ¿no? O sea, son como más de 1000, 2000. Muchos huevones nos ponen a leer. Yo les platiqué incluso, yo tuve una exnovia en Ministerio Público. Por eso sé del ambiente del Ministerio Público. Y por eso sé de esas lecturas de periciales, ¿no? Y de abogados criminalistas. Yo por eso me las sé, ¿no? Ya sí les platiqué del caso del tipo que se fue a entregar porque su novia se le manifestaba, ¿no? Y ese fue un discernimiento que tenía todos los abogados, porque eran abogados todos periciales. Me decían, ¿cómo ve, señor Zamudio? ¿Cree que el fantasma lo orilló hacia entregarse? Le digo, pues posiblemente el fantasma lo orilló, pero igual pues, no descarto la culpa, ¿no? Bueno, pues sí puede ser la culpa, dice, pero después de tantos años, puede ser. Entonces había un discernimiento ahí, pues vamos a leerlo, ¿no? ¿Y cómo lo lees? Pues lo lees por medio de las averiguaciones, ¿no? Está muy interesante. No se pierdan el próximo episodio de Historias Embrujadas Podcast. Este miércoles estreno con una queridísima amiga e investigadora también, que está muy padre, está muy, muy entretenido. Entonces, ustedes sigan aquí.
Gracias, nos vemos. Gracias a todos los apoyos, ¿eh?